¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor, Pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino. Siempre una bendición, un privilegio saber que estamos llegando a miles de personas, no solamente en nuestro querido país de El Salvador. La tecnología moderna, internet nos permite llegar también hasta los confines de la tierra. Bienvenidos a este programa de Visionarios, el cual, como ustedes muy bien saben, recientemente lo hemos relanzado después de pasar 2 años ausente de este escenario prácticamente, pero ante la necesidad de hablar con nuestra gente, de motivarlas en tiempos difíciles, porque ¿quién no ha vivido momentos problemáticos? ¿Quién no ha enfrentado desafíos en los últimos 2 años? 2 años sumamente especiales. Por lo tanto, nos motiva el poder ser para usted de ayuda en cualquier decisión que a usted en este momento le urja tomar. Vamos a tener en este momento como invitados a 2 miembros de la Iglesia del Camino. Ellos son el licenciado Reinaldo Arguera, abogado y notario, pero también está su esposa, nuestra hermana y licenciada Ligia Turcios y Arguera, abogada también y notaria. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro hermano Reinaldo. Bienvenido, hermano. Un placer, gracias, pastor. Es un honor para nosotros poder acompañarlos y estar con ustedes. Nos sentimos dichosos, es la verdad. Amén. Bienvenida a Visionarios, hermana Ligia. Gracias, hermano pastor. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan tomado en cuenta acá de El Camino TV, de la iglesia, para venir acá y compartir pues con todos ustedes. La virtud que tiene este programa de Visionarios es que damos a conocer muchos aspectos que posiblemente en nuestras relaciones interpersonales en el templo o en cualquier otro lugar tal vez no conocemos, como es el hecho, y se lo pregunto de una sola vez, hermano Reinaldo, ¿cuántos años de haber aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador? Estamos hablando de unos 25 años de haber recibido al Señor. El Señor llega a mi vida de una manera muy especial, es la verdad. ¿Podríamos saber un poquito de esa manera especial? Claro, por supuesto, pastor. Fíjese de que en realidad, a raíz de la muerte de mi padre, nosotros en realidad, bueno, mi familia, en este caso mi mamá y mi hermano, recibimos la invitación de asistir a una iglesia, ¿verdad? Y en ese momento que nos invitan, que ha sido un momento bien crucial, por eso digo que es un momento bien especial en la vida de nosotros, recibimos al Señor. Entonces pareciera ser contradictorio, ¿verdad? Porque alguien al perder a un ser querido, lo que menos quiere saber o muchas veces lo que más le puede llegar a cuestionar al Señor es por qué le quita a ese ser querido. Pero sin embargo para nosotros fue totalmente diferente. Para nosotros fue llegar a los pies de Jesús por ese medio. Y de ahí en adelante, pues obviamente como todo joven, si lo podemos llamar de esa manera, fue de altos y bajos, ¿verdad? Fue de altos y bajos, porque hay cosas que por la misma inmadurez espiritual, si lo podemos llamar así, eso le afecta a uno y muchas veces tiende a alejarse de los caminos del Señor. Amén. Hermana Ligia, ¿cuántos añitos ya de haber aceptado a Jesús? 25 años también. También 25 años. Sí, pues mi mamá fue quien empezó primero, quien recibió al Señor en una iglesia donde nosotros vivíamos cerca. Ella tenía problemas con mi papá, se separaron, posteriormente se divorciaron. Entonces, como yo era una adolescente, pues, entonces a mí, en vez de llamarme la atención la iglesia, le agarré aversión a la iglesia, porque sentía que nosotros estábamos en problemas y que ella, en vez de apoyarme a mí también por el vacío de mi padre, ella había decidido congregarse todos los días. Entonces, hasta yo sentía hasta celos de la iglesia. Entonces, posteriormente, mi hermana con su familia, pues porque ella, pues ya ella había formado familia, tenía sus hijos y todo, ellos estaban yendo a una iglesia. Entonces, a mí me llamó la atención la iglesia donde ella, y los pastores eran muy amorosos. Entonces yo empecé a llegar a la iglesia hasta que acepté al Señor, y pues gracias a Dios hemos permanecido ahí, como dice mi esposo, con altos y bajos, pero ahí hemos estado, gracias al Señor, que el Señor ha sido bueno y nos ha bendecido de manera grande en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Podría saber, hermano Reinaldo, cuántos añitos ya de vida matrimonial? Acabamos de cumplir 14 años
14 que años. acabamos de cumplir 14 años. Nosotros con mi esposa, bueno, con la que ahora es mi esposa, tuvimos la dicha de conocernos estudiando. Empezamos a estudiar una maestría y cuando llegamos a la universidad nos conocimos. Ella me presentaba, o mejor dicho, digámoslo en buen salvadoreño, me quería conectar con una amiga que teníamos en común, ¿verdad? Y entonces en una ocasión que salimos a cenar, yo le dije a ella, bueno, yo pedí un plato de comida para llevar para mi hermano, y cuando me dijo ella, me dijo, quisiera tener ¿quién no quisiera tener un hermano como usted? Me dijo, debería tener un hermano. Entonces yo le dije, no, usted lo que necesita no es un hermano, usted lo que necesita es un esposo, le dije yo así. Entonces ella se quedó así como, wow, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces, bueno, el Señor lo pone todo, ¿verdad? Yo, entre una de mis oraciones, siempre fue el hecho de casarme a una determinada edad, y el Señor así me lo permitió hacerlo, ¿verdad? Me permitió, yo le dije al Señor que me quería casar a mis 30 años, y efectivamente a esa edad nos casamos. Yo tenía 30 años, fue hace 14, entonces ya hacen la cuenta, tengo 44, ¿verdad? Así que esa fue la forma, y sí recuerdo mucho que en todo momento yo le pedía al Señor por una buena mujer, pero sobre todo por una mujer cristiana, porque muchas veces cometemos el error de pedir y, como dicen, pedimos mal, ¿verdad? Muchos podemos decir, Señor, dame una esposa o dame un esposo, pero no enfatizamos en lo que le estamos pidiendo y cómo se lo pedimos a Él, ¿verdad? Pues obviamente, como lo hemos dicho, y como cualquier matrimonio, hemos tenido nuestros altos y bajos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, el Señor nos mantiene juntos, nos mantiene con gozo, fruto de nuestro matrimonio. Tenemos 2 preciosos hijos, Samuel y Ligia, que son fieles servidores del Señor, están actualmente al servicio del Señor en nuestra iglesia, y es una dicha para nosotros. Nos sentimos millonarios, con eso nos sentimos millonarios, porque en realidad no es el hecho de las tenencias o de lo que usted tiene materialmente, sino que es el hecho de lo que el Señor le permite disfrutar. Por eso es que la palabra dice que herencia del Señor son nuestros hijos, porque es algo, una riqueza verdaderamente tener los hijos que Dios nos concede. Hermana Ligia, en cuanto a un consejo que le podríamos dar a nuestros televidentes, aquí puede ser que tengamos jóvenes, adultos, una audiencia muy grande. El hermano mencionó algo muy especial que me gustó mucho. Dice, yo quería que mi esposa fuera cristiana. Y la Biblia nos aconseja precisamente no unirnos en yugo desigual, aunque esto también es amplio, ¿verdad? No solamente para el concepto del matrimonio, sino para otros conceptos de la vida de cada quien, no unirse en yugo desigual. Pero lo aplicamos mucho en el caso de los matrimonios, de los noviazgos y los matrimonios, de tener mucho cuidado en la selección de aquel que será el cónyuge o será la cónyuge, que tiene que ser para toda la vida, como la palabra nos aconseja. Qué importante es que aquellos que establecen un noviazgo puedan tener la misma fe. Sí, es importante, porque creo que partimos de los mismos principios y de los mismos deseos, los mismos valores, porque caminar en el Señor es lo mejor que puede haber. El Señor siempre va a ser fiel con nosotros, y considero que si la otra persona, el novio o la novia, está en lo mismo, hay muchas cosas comunes, porque a veces las personas deciden unirse, formar una relación, y desde ahí vienen los problemas. En cambio, así nosotros pues desde que nosotros nos casamos con un pastor, o sea, dentro de los principios de la iglesia. Nuestros hijos así han nacido y así fueron criados hasta estas edades, que uno tiene 13 y la otra tiene 11 años. Y los dos están cimentados en los valores cristianos, que eso es, creo yo, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos.
¿verdad? Porque de ahí partimos nosotros, ellos son buenos estudiantes, ellos son buenos niños, son personas educadas, con valores cristianos, pero todo lo primero que debe ser es centrarnos siempre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos en el Señor. Amén. Este programa Visionarios tiene como una meta también muy específica, queridos televidentes, de poder animarle a usted a alcanzar en la vida logros, por supuesto, lo primero, tomados de las manos del Señor, pero proyectarnos hacia metas alcanzables con la ayuda divina, es decir, no acondicionarnos a una vida de fracasos, sino por el contrario, tener visión, es decir, ser personas que pueden ver más allá y luchar por alcanzar esas metas, sobre todo tomado de las manos del Señor. Ustedes dos son abogados. Cuando yo leo un poquito aquí sobre los datos personales, me imaginé, dijo, estos hermanos se conocieron por los estudios, me lo imaginé rápido, ¿no? Ambos son abogados, son notarios. Hay hermanos en Cristo, y lo voy a decir con honestidad, que se molestan cuando en un programa cristiano evangélico tocamos estos detalles, ¿verdad?, de la profesión de cada quien, y lo toman como que estamos jactándonos, como que estamos siendo orgullosos, pero la razón por la cual mencionamos esto en el programa de Visionarios no es para jactarnos, sino para decirle a los televidentes, las metas se pueden alcanzar. Si tenemos fe y nos esforzamos, las metas se pueden alcanzar. Platíquenos un poco, por favor, hermano Reinaldo, cómo es que usted alcanza esa meta de abogado y notario y luego también una maestría en Derecho en Empresa. Gracias. Efectivamente, como usted lo menciona, no es el hecho de jactarse. Es difícil, ¿verdad? Nosotros provenimos de una familia muy humilde y obviamente no fue fácil. De ninguna manera fue fácil, ¿verdad? Yo estudié prácticamente todo mi periodo de la universidad, toda mi licenciatura, de 4 de la tarde a 8, llevé clases sábado, domingo, y mientras tanto trabajaba en un negocio que fue el que emprendió mi padre, que es un negocio de cerrajería. Entonces, fue el ir y venir, ¿verdad? Iba a la cerrajería en el transcurso del día y por las tardes estudiaba en la universidad. Cuando culminé mis estudios, mi licenciatura, creo que hay un momento en la vida donde uno se sienta y se pone a pensar qué voy a hacer, ¿verdad? Si tomé la mejor decisión. A raíz de eso, de que pensé si esa había sido la mejor decisión, porque muchas veces uno puede culminar sus estudios y puede pensar que esa fue la mejor decisión. No necesariamente es así. Entonces, me di cuenta de que empezaba el proyecto de la universidad, que era la primer maestría en Derecho de Empresas. Entonces, apliqué porque era una selección. Y cuando me notificaron, yo iba para una audiencia en San Vicente, y bien lo recuerdo, me sonó el celular, me llamó la persona encargada de la maestría para decirme que me habían admitido en la maestría. Para mí fue un gran logro, fue una alegría tremenda, porque eran como decimos, mis inicios, ¿verdad? Era la manera de fortalecerme en mi carrera. Al mismo tiempo, había recibido la invitación y estaba dando clases en la universidad. Ejercí la docencia durante 4 años. Entonces, era un logro, pero al mismo tiempo era un inicio. Siempre forma parte, es fundamental el factor monetario. ¿Por qué? Porque sin tener tal vez el conocimiento y sin haberme cultivado previo en la carrera, es bien difícil por no tener la experiencia, ¿verdad? Porque tenía de la mano mi negocio, mi pequeño negocio, o el negocio que mi padre nos había dado con mi hermano, y al mismo tiempo estaba el hecho de querer alcanzar un sueño. Pero es bien complicado cuando usted le quiere dar un consejo o quiere manifestar algo con alguien que usted en teoría es un ejemplo a seguir. Y yo siempre le decía a mis alumnos, ustedes lo primero que tienen que hacer es pensar, analizar y darse cuenta para qué son buenos ustedes. Porque de todo este grupo que está acá en esta cátedra, no todos van a ser abogados. Ajá. No todos se van a graduar. Y si todos al final se llegan a graduar, no todos van a ejercer. Y en ese orden de ideas yo voy de la mano con lo que yo mismo un momento dije. ¿Por qué? Porque yo actualmente no ejerzo mi carrera. Dejé de ejercer mi carrera porque llegó un momento donde yo me senté y dije, bueno,
Nos conocimos con mi esposa estudiando una maestría, pero si bien es cierto, empecé a valorar el tema económico. Y así fue. Hoy por hoy nos dedicamos al negocio de la cerrajería. El Señor nos ha permitido abrir 10 sucursales. Actualmente tenemos sucursales en centros comerciales, tenemos en una ferretería que es la de mejor prestigio, o una de las de mejor prestigio en El Salvador. Entonces, el Señor nos llevó de la mano poco a poco. En esos tiempos difíciles y en esos momentos que culminamos la carrera, siempre estuvo la mano de Dios y siempre estuvo el cuestionamiento si lo que estoy haciendo, eso no es correcto o si en realidad esto es lo que me produce felicidad. Porque también aquí viene otro factor muy importante, que es la felicidad. En realidad la felicidad es un estado mental, en realidad la felicidad me conlleva a lo que hago, me hace feliz en realidad ejercer una carrera o me hace más feliz tener un negocio. Me sirve el negocio para ser un ejemplo para mis empleados. Me sirve el negocio en realidad para que lo que yo obtengo de este negocio pueda bendecir a alguien más. Porque en realidad muchas veces todo lo que el Señor nos da a nosotros creemos que es solo para nosotros, pero no es así. El Señor muchas veces nos da a nosotros para que nosotros podamos compartir y para que podamos bendecir a alguien más. Porque es bien fácil decir a alguien, Dios te bendiga, pero esa persona tiene hambre, no ha comido. Dios te bendiga, pero esa persona no puede pagar un recibo de energía. Ahora, eso no se debe de malinterpretar con el hecho de que usted le va a fomentar a una persona que usted le va a solventar sus problemas. Pero yo creo de que sí va de la mano con lo que el Señor lo bendice a uno y bajo los ideales que uno tiene. Y ahí retomo lo que yo le decía al inicio. Cada vez que yo le decía a un alumno, no hay que claudicar con lo que uno desea, pero en realidad todos ustedes van a ser abogados. Todos ustedes en realidad se van a dedicar a ejercer la carrera. Habrán más abogados que policías en este país. Los abogados tendrán el nivel de ética y el nivel de conocimiento. Entonces era como ese ir y venir, ¿verdad? Pero sin duda alguna el Señor en su infinita misericordia sabe por dónde nos lleva y de la manera que nos lleva, sin duda alguna. Así es, hermano Reinaldo. Un testimonio muy importante para aquellos que se están proyectando en la vida. Hay tantos jóvenes en este momento, ¿no? De 16, 17, 18 años. Me parece que esto que usted ha expuesto es motivador para aquellos que quieren tomar una decisión o tienen que tomar una decisión en este momento. Vamos a dejar para el segundo segmento también preguntarle a nuestra hermana Ligia acerca de cómo fue esas decisiones en su momento oportuno de estudiar en la universidad, sacar una carrera en abogacía, y lo vamos a hacer en el siguiente segmento, y no sin antes decirle, hermanos, que yo tengo una fórmula para el éxito. A mí siempre me ha gustado el éxito, yo creo que a todo el mundo le gusta el éxito, ¿verdad? Pero ¿cómo alcanzarlo? Yo digo, Dios más esfuerzo personal igual éxito. Así es. ¿Verdad? A Dios no le gustan mucho los haraganes, en otras Exactamente. palabras. A Dios no le gustan mucho los haraganes, hermano. Dios más esfuerzo personal igual éxito. Ojalá que lo que estamos platicando, dialogando con nuestros hermanos invitados a este programa de Visionarios les pueda servir a ustedes, les pueda ser de apoyo para cualquier tipo de decisión que ustedes están tomando en este momento. Vamos a ir a una pausa y después regresamos, hermanos, para continuar nuestro diálogo con nuestros invitados, el licenciado, por supuesto, hermano en Cristo, Reinaldo Arguera, abogado y notario, quien también tiene una maestría en Derecho en Empresa. Y nuestra hermana invitada, su esposa, la esposa de nuestro hermano Reinaldo, nuestra hermana Ligia Turcios de Arguera, abogada también y notaria, y tiene una maestría también en Derecho de Empresa. Volvemos en breves momentos.
Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso ya después de una pausa. Está en su programa Visionarios, un programa que tiene como objetivo central motivarle a usted a alcanzar metas nuevas, platicando con nuestros invitados, cómo ellos han enfrentado las dificultades de la vida, cómo han tomado decisiones importantes cuando había que tomarlas. Todo eso pensamos que es una riqueza que usted puede aprovechar para tomar sus propias decisiones. Pero sobre todo, tomados de las manos del Señor. Nosotros somos cristianos, creemos en Dios, creemos en Dios que es un Padre, el cual busca nuestra bendición, nuestro beneficio y que está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando también nosotros estemos dispuestos a sujetarnos a su dirección, a la ayuda que nos quiere dar. Estamos con nuestro hermano, el licenciado Reinaldo Arguera, abogado y notario, también con una maestría en Derecho de Empresa, y con su esposa, hermana Ligia Turcios de Arguera, abogada también y notaria, y tiene también una maestría en Derecho de Empresa. Hermana Ligia, hemos escuchado la historia que su esposo, interesante por cierto, de cómo él alcanza esa carrera profesional. A ver, ¿qué sucedió en la vida suya para también alcanzar la misma carrera? Sí, gracias, pastor. Fíjese que, pues, al terminar yo el bachillerato, yo estaba decidida a estudiar ciencias jurídicas. Pues ingresé a la UCA, gracias a Dios, todo súper bien. Y cuando iba yo a tercer año, empecé a trabajar también para adquirir experiencia en mi carrera. Gracias a Dios, el Señor me permitió poder hacer las dos cosas. Me gradué de la universidad y también yo ya tenía mi segundo trabajo ya cuando estaba graduándome. Empecé pues con una institución financiera. Posteriormente yo pasé a trabajar en la Procuraduría General de la República y empecé en materia penal como defensora pública, lo que me permitió adquirir experiencias muy grandes en mi carrera. Y a la vez, pues, ellos fomentaban siempre la capacitación, los seminarios. En aquel momento no habían maestrías en Derecho. Yo quería sacar una maestría, pero yo la quería siempre en mi carrera. No quería algo, la única, que se me acercaba era un poco la de dirección de empresas, pero no era mi área, no era lo que yo me quería especializar. Entonces, estando todavía en la Procuraduría, se me presentó la oportunidad de aplicar a una beca y me permitió el Señor irme a estudiar a Japón. Fue pues un curso, un diplomado que me permitió compartir experiencias en abuso infantil y también en violencia doméstica, pues porque yo estaba trabajando en materia penal, ¿verdad? Y eso fue muy enriquecedor en mi carrera. Posteriormente yo apliqué a otro empleo. En ese mismo año el Señor me bendijo tanto, ese año fue en el año 2005. Al final de ese año yo ingresé a trabajar en el Banco Central de Reserva. Ahí trabajé casi 7 años. Estando ahí ellos fomentaban mucho que sus empleados estudiaran ya sea otra carrera o maestrías. En eso la UCA saca la maestría esta de Derecho de Empresa y ellos me dieron beca a mí en el Banco Central para poder estudiar en la UCA, pues, esta maestría, que como decía mi esposo, ahí fue que nos conocimos y ahí fue que nos cambió la vida. Gracias a Dios, pues el Señor siempre fue bueno con nosotros, conmigo en especial. El Señor me ha permitido irme a capacitar al extranjero en varias ocasiones, capacitarme acá. Posteriormente he sacado varios diplomados en la UCA, en la Universidad Tecnológica, y el Señor siempre pues ve, yo creo que con buenos ojos aquellos corazones que le aman, y pues tal vez con mis errores, pero siempre he buscado de la presencia del Señor en mi vida. Y eso creo que es lo que más me ha ayudado. Y posteriormente ya yo tengo, en el 2012 me cambié de trabajo, estoy trabajando en una institución financiera, en Fede Crédito, siempre como abogada. Y pues ahí ya tengo, como le digo, 10 años de estar ahí. Me ha permitido, tanto en el Banco Central como ahí en Fede Crédito, adquirir experiencias en otras áreas del derecho.
en derecho bancario, en mercantil, en derecho administrativo. Entonces, todo eso es un bagaje profesional que solamente el Señor lo puede dar. Y estamos muy agradecidos con él. Gracias a Dios, pues que permanecemos ahí, que tengo un buen trabajo y que el Señor siempre se manifiesta. Amén. Muchas gracias, hermana Ligia. Como dicen por ahí, sobre todo en los campos deportivos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Joven, sí se puede. Usted, jovencita, sí se puede. Todo es tener la sabiduría necesaria para tomar las buenas decisiones en el momento oportuno, guiado por Dios, porque la sabiduría de Dios, ¿quién la puede igualar? Cambiaremos un poco la temática de nuestro diálogo con nuestros invitados en este momento, porque estamos a punto de celebrar algo que para la Iglesia del Camino es un tema central, y me refiero al proyecto Tomando Mi Nación. Este año haríamos la 13ª edición de Tomando Mi Nación. Los 2 años anteriores no lo pudimos hacer conforme a lo que veníamos haciéndolo. Me refiero a la parte presencial, a nuestras reuniones en público. El anfiteatro del CIFCO prácticamente se llenaba. Cuando en 3 días Tomando Mi Nación, pues el pueblo cristiano evangélico acudía en forma masiva para que juntos, sin distingo de iglesia, sin distingo de denominación, todos cristianos evangélicos, pero buscando el favor y la misericordia del Señor en favor de nuestro querido país. Ahora este año sí lo vamos a hacer en forma presencial y lo haremos en el excuartel El Zapote, que ahora es un museo militar. Ahí vamos a tener el 30 de abril, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener un gran clamor. Están invitadas todas las iglesias, están invitados todos los pastores. Habrá mucho respeto por las medidas de bioseguridad, porque eso es algo que no podemos en este momento ser irresponsables en ese sentido. Pero quiero encauzar una pregunta a mi hermano Reinaldo. ¿Qué siente usted como integrante de la Iglesia del Camino, que tiene un eslogan, creo yo, muy acertado, muy bonito, una iglesia con visión de nación, que la iglesia se preocupe por el bienestar de su país? ¿Qué piensa usted? Mira, la verdad es que es un gozo, es una alegría. Dicen que el orgullo es malo, pero en este caso sí vale la pena decir que uno se siente orgulloso, y se siente orgulloso grandemente, porque imagínense que cuántas personas no toman ese reto. No se les puede cuestionar, no se les puede decir el por qué, ¿verdad? Pero desde el momento que usted como pastor general, el Señor le puso ese sentir, esa visión, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural y es algo de imitar. Y cuando digo de imitar, es que muchas veces dicen de que uno no puede ser la copia barata de nadie, ¿verdad? Y se escucha a menudo eso, no, es una copia, ¿verdad? Pero en realidad es la visión que el Señor le regaló a usted y que usted tuvo el valor, la valentía de emprenderla. Y uno como miembro se siente orgulloso. Yo me siento feliz, me siento orgulloso y creo que muchas veces el hecho de sentirse así es el motivo para también uno volverse un imitador. Y es que al final todos tenemos que volvernos imitadores de Cristo. Tenemos que volvernos imitadores de Jesús. O sea, el hecho de ser un seguidor de Él, pero también imitarlo en lo bueno y querer hacer lo bueno. Sí. Salir y decir, voy a orar por mi nación, voy a tomar mi nación y hacer una unión de no matarás. Que el Señor nos libre del COVID. Sí. Y en realidad todas estas visiones o todos estos proyectos que el Señor le ha permitido a usted poder emprender, uno como miembro se siente alegre y ahí es donde uno dice, estoy en el lugar correcto. Amén. Estoy en el lugar correcto. El Señor me ha traído al lugar correcto. Porque no es que yo voy a salir como veleta a donde me va a llevar, ¿verdad? Sí. No, estoy en el lugar correcto. El lugar donde en realidad hay una visión definida. La visión definida de que en realidad estamos orando por nuestro pueblo. Estamos orando por nuestra nación. Estamos pidiendo de que en realidad el Señor pueda liberarnos de todo lo malo. Y que todo lo malo engloba muchas cosas que en realidad la gente quiere enfrascarlas o enfatizárselas con el dedo al gobierno. Y no es el gobierno. No podemos hablar de política.
porque en realidad no tiene razón de ser. Para nosotros eso es algo irrelevante, pero en realidad, ¿dónde está el padre que ora por su hijo? ¿Dónde está la madre que ora por su hija? ¿Dónde están en realidad aquellas personas que claman por su pueblo? Entonces, usted me pregunta a mí qué puedo llegar a sentir como miembro. Todo lo encierro en una sola palabra y es orgullo, es dicha, es gozo de ser miembro. En realidad, lo felicito. Gracias. Y le digo, en realidad, nosotros como miembros podemos ver el respaldo del Señor en su vida, de gran manera. Amén. Hermana Ligia, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo cual pareciera ser un visto bueno para nuestras reuniones, nuestros cultos, como le solemos llamar a nuestra principal actividad espiritual en forma colectiva. Pero también Jesucristo dijo, vayan por el mundo. No solamente vayan, reúnanse en los templos, no, vayan por el mundo. El día 29 de abril, nosotros vamos a tener, ya están contratadas avionetas. Dentro irán pastores, única y exclusivamente pastores irán dentro de las avionetas y sobrevolarán los 4 puntos cardinales. Pero, por ejemplo, la avioneta que saldrá para La Unión, ¿verdad?, va a sobrevolar toda la zona oriental, pastores orando y clamando, porque la palabra dice que las fuerzas demoníacas se mueven en las esferas celestes. Habrán lanchas también, el 29 por la mañana, habrán lanchas donde hermanos, por ejemplo, en la costa, nuestra filial en el Puerto de la Libertad, sacará lanchas para navegar en mar abierto, hermana, con cristianos ahí, orando y clamando para que esas aguas produzcan el fruto que apetecen tantos hombres y mujeres en nuestro país y que viven precisamente de la pesca, ¿no? Otros se navegarán en el lago de Ilopango, otros lo harán en Coatepeque, en el Cerrón Grande, donde se pueda navegar, reclamándole al Señor, digamos esa palabra, ¿no?, pidiéndole al Señor que bendiga esas aguas, que esas aguas no sean usadas para cosas delictivas, y todos entendemos de qué se trata, ¿no?, sino que sean para bendición del ser humano, que sean para bendición de las gentes, del pueblo, ¿no? Y luego en tierra, pues ahí estaremos nosotros orando y clamando, ¿verdad? Ya lo dije en el Museo Militar, que está acá, el ex cuartel El Zapote, ahí estaremos también por tierra orando. Iremos a orar, ya están los equipos listos, a los mercados. Las hermanas que están, es un ministerio que se llama, una iglesia que se llama Señor de lo Imposible, Jesús, Señor del Imposible. Ellas van a ir a los mercados a poner sus manos sobre los canastos llenos de tomate, llenos de aguacate, de verdad, de lo que sea. Otros irán a centros arqueológicos, ya está también el equipo que va a ir a los centros arqueológicos a orar, a reclamar toda tierra y anular cualquier decreto que en el pasado se pudo haber hecho en ese campo que todos sabemos no fue un culto a Dios, al Dios verdadero, sino a dioses que no son dioses. Irán jóvenes a las montañas, ¿verdad? Los jóvenes son muy activos, muy dinámicos, mucha fuerza. Muchos de ellos suben a los montes y desde los montes oran por todo el territorio nacional. ¿Cómo ve usted todo ese movimiento espiritual? Conociendo usted como conoce a Dios, que es un padre. Ustedes como papá, su servidor como papá, nuestros hijos pues son nuestra riqueza, como lo dijimos al principio del programa. Nos alegramos cuando ellos vienen a nosotros, nos acarician, nos dicen palabras bonitas, ¿no? ¿Será que lo mismo sucede con el Padre Eterno en una actividad como 3 días tomando mi nación? Así será, pastor, primero Dios que sí. El Señor va a ver con agrado y va a escuchar las oraciones de sus siervos, porque somos muchísimas iglesias, no solamente la Iglesia del Camino, muchas que se están juntando o que ya se juntaron para esos días en esa lucha espiritual, porque esta es una tierra, El Salvador es una tierra que puede ser bendecida y que ya es bendecida por el Señor, que sigue y que puede haber aún más bendición de la que hay. El Señor se va a manifestar definitivamente, porque todos ellos y todos nosotros vamos a estar orando, cada quien desde su lugar, ya sea en el aire, en el agua, en la tierra, donde sea, pero esta es una tierra que el Señor la puede seguir bendiciendo aún más, que puede en todo
en lo económico, en la salud, hoy que estamos con esto de la pandemia, que ese es uno de los temas principales por los cuales se va a orar en esta ocasión, y también pues por el tema de la violencia, para que el Señor vuelva a traer paz, porque hemos vivido momentos difíciles en estos últimos días nuevamente, pero el Señor se puede manifestar ahí nuevamente, así como nos ha escuchado. Para nosotros es de bendición poder participar en esto, porque es la primera vez que nosotros vamos a participar. Amén. ¿Verdad? Nosotros no tenemos pues un aproximado de año, 3 meses de estar en la iglesia, pero para nosotros la iglesia ha sido de bendición, la iglesia del camino ha sido de bendición definitivamente. Amén. Y creemos pues que el participar ahí va a ser aún de más bendición para todas las personas, para todas las iglesias que vamos a estar en el lugar y para toda nuestra nación, porque esa es la visión precisamente de la iglesia, que el Señor bendiga esta tierra. Amén, amén. Le voy a decir una palabra y por favor exprésenos lo que usted piense respecto a él, al contenido de esa palabra. Pandemia COVID-19. El Señor puede hacer el milagro. Puede hacer el milagro. Amén. ¿Qué daño habrá ocasionado esa pandemia al mundo entero y nuestro país no es la excepción? Yo creo que eso es un daño que no se puede contar. Es un daño tanto físico, económico, como también emocional, porque muchos han perdido a sus familiares o han sufrido junto a sus familiares, y muchos hasta separados de ellos, porque por las mismas medidas de los protocolos que se han puesto, muchas familias no han podido estar, no han podido ni siquiera dar sepultura a su familiar. Entonces ha sido algo tan duro que ya tenemos 2 años de estar en esto. Pero el Señor en un segundo, en menos, en la fracción de un segundo, puede eliminar todo esto. Amén. Si es su voluntad. Entonces nosotros tenemos como hijos de Él que pedirle, que orarle, y el Señor dice pues que Él concede los deseos del corazón de sus hijos. Y nosotros pues creo que debemos mostrar esa fidelidad al Señor, orando y pidiendo por nuestro país y por todo el mundo también, para que esto desaparezca. Amén. Amén. Hermano Reinaldo, Jesús dijo algo respecto al movimiento de lo que Pablo llamó después el misterio de la iniquidad, que no es otra cosa que el mover satánico, ¿verdad? Todo lo que el enemigo hace. Lo describió Jesús con 3 palabras: robar, matar y destruir. Y la pandemia roba, mata y destruye. Es decir, reúne las condiciones que Cristo dijo, ¿verdad?, que eran propias del mundo de la iniquidad, del mundo de las tinieblas. ¿Cree usted entonces que es importante y necesaria la oración para derrotar la pandemia COVID-19? Sin duda alguna es necesaria, porque no es una lucha carnal, es algo espiritual. Y lo espiritual no lo puede combatir usted con un arma, no lo puede combatir con un abogado, no lo puede combatir en realidad con un ingeniero, no lo puede combatir de ninguna manera. La única forma para poder combatirlo, por ser algo espiritual, es con oración, con ayuno. Pero volvemos al tema o la razón de ser. Muchas veces caemos en una zona de confort. Y caer en esa zona de confort significa, bueno, le dio COVID a mi vecina, a mí no me ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, de una u otra manera se vuelve insensible. Pero esa es la razón por la que yo creo de que el Señor pone este tipo de visiones. Porque es una forma como que le digan a uno: despierta, está dormido. Y también es algo que es bíblico, ¿verdad? Jesús, en el momento que se aleja de sus discípulos y regresa a donde ellos, posteriormente a estar orando, les dice que no han podido velar, no han podido orar, ¿verdad? Se han dormido, ¿verdad? Y muchas veces somos como esos discípulos, no dormimos, ¿verdad? Qué importante es reflexionar, qué importante es este tiempo para poder decirle a la teleaudiencia y poder decirle a todo aquel que está viendo este programa, no necesariamente al que se congrega o no se congrega,
sino decirle a cualquiera que lo esté viendo en este momento, hay una esperanza. La esperanza es Jesús, que es lo único que tenemos que hacer, creer en Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Clamándole a Él. Amén. Nada más clamándole a Él, porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Es un Dios de misericordia. Amén. Yo creo de que uno debe de borrar el estereotipo de tener o de creer que Dios es un Dios tirano, que es un Dios que está con un látigo y que ese Dios solo está esperando que cometamos un error para darnos con el látigo. No es de esa manera, Dios es amor. Entonces yo creo que al final el mismo ser humano es el que se ha encargado de encasillar y de ver a Dios como el Dios castigador. No, es que el COVID es un castigo porque mucho se ha multiplicado la maldad. No, yo creo de que yo no voy a poder cuestionar si se ha multiplicado la maldad o una enfermedad a raíz de la maldad de nosotros. Al final, Él debe de saber por qué lo hace. Sí. Y nosotros no podemos cuestionarlo a Él. Y cualquiera puede decir, no, porque como usted no ha perdido un familiar de COVID, como a usted en realidad nunca le han matado a alguien, como nunca en realidad ha sufrido ninguno de los estragos o ha vivido eso, por eso usted fácilmente lo puede hablar. Sí, tendrás razón, tal vez yo no lo puedo entender de esa manera, pero algo sí le puedo asegurar. La única manera en la que en realidad Dios puede restablecer la vida del ser humano es abocándose y acercándose a Él. Nada más. Amén. Amén. Nada más. Sí, sí. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Definitivamente la respuesta ha sido más que sabia y apegada realmente a la fe, la confianza que debemos de tener en Dios. Amén. Yo he desafiado muchas veces en cualquier ambiente donde he estado llevando el mensaje de la palabra a los que me están escuchando, diciéndoles, si el jabón puede terminar el virus en 20 segundos, en 30 segundos, ¿por qué no creer que el Todopoderoso lo puede realizar? Amén. Pero sí hay una palabra que me gustó mucho, hermano, y me gustaría repetirla. A veces la iglesia está adormecida, adormecida, como los discípulos en Getsemaní, ¿verdad? Adormecida y posiblemente convencida por las fuerzas contrarias a Dios, que son las fuerzas del infierno, de que Él es el que tiene la razón y no Dios, que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene el control y no Dios. La iglesia tiene que despertar a las grandes verdades bíblicas. Lo que atéis en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado será en el cielo. ¿Cuántas veces habremos desperdiciado esas grandes verdades que son realidades, devuelven realidades en el momento que las usamos, hermanos, por simplemente estar dormidos? Muchas gracias, hermano Reinaldo Arguera, abogado notario. Nuestra hermana también, Ligia Turcios de Arguera. Muchas gracias, hermana, abogada y notaria también, por haber estado con nosotros en este programa Visionarios. Estoy seguro que el Espíritu de Dios va a tomar este programa y lo va a usar muchísimo. Esto trasciende ahora las fronteras de nuestro país. Estos programas son vistos más allá, ¿verdad?, de nuestras fronteras, y sabemos que Dios va a hablar incluso hasta los confines de la tierra con alguien, ¿verdad?, que necesita escuchar lo que nosotros en esta hora hemos tenido, en este diálogo hemos tenido con nuestros hermanos Arguera. Quiero cerrar este programa con la frase que por años he usado para cerrarlo. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, pero tomado de las manos del Señor. Que Dios me lo bendiga y hasta pronto.